Hola a todos, no sé si me escucháis bien. ¿Alguien me puede decir si se oye bien? Perfecto. Bueno, pues vamos a esperar a ver si Iris me envía la invitación, que es con la compañera que vamos a hacer el directo esta tarde para presentar un poquito el nuevo máster de enfermería dermoestética. Y bueno, para que Iris nos cuente un poco su experiencia. Iris fue alumna nuestra de la última edición. Y bueno, como yo siempre digo, una opinión vale más que mil palabras que pueda decir yo. Y bueno, vamos a esperar que nos mande la invitación y nos ponemos, ¿vale? Un poquito a contaros todas las mejoras y todo lo que vamos a implantar. Creo que ya está por aquí, Iris. Hola, Hola, hola. Iris. ¿Qué tal? Muy buenas. Bien, me alegro de verte otra vez. Muy bien, sí, que hemos estado juntitas hace poco. Ujú. Bueno, pues estaba diciendo que si te parece bien, voy a hacer una pequeña introducción de lo que es el máster y con las nuevas mejoras que hemos introducido este año. Y después ya, cuando explique yo todo esto, pues ya cuentas tú un poquito tu opinión, tu experiencia en este mundo de la enfermería dermoestética, qué es lo bueno de la enfermería dermoestética y por supuesto también qué es lo malo. Ujú. Bueno, como sabéis, el máster de enfermería empieza la nueva edición en octubre y va a ir de octubre a septiembre. Hemos incluido mejoras en esta edición y hemos aumentado incluso los créditos de ECTS que tiene para poder valorar baremar en OPEs, en bolsas de trabajo y demás, ¿vale? El máster, como sabéis, es un máster semipresencial donde los alumnos tienen videoclases grabadas, tienen tutorías referenciadas a esa videoclase y a ese tema, va todo estructurado por módulos, ¿vale? Ahora si quieres os vamos explicando cada uno de los módulos de los que se compone y siempre va asociada esa videoclase con unos apuntes y con una tutoría. Las tutorías al final hay veces que no hablamos solamente de lo que solamente de lo que son el tema en sí, sino que hacemos bueno, hablamos y nos sirve un poco también de feedback por su parte, por la parte de los alumnos y por parte nuestra. La enfermería dermoestética sabéis que está en auge y que, bueno, cada vez exige un poquito más la formación y si os parece os voy a detallar un poquito de qué se compone nuestro máster y qué es lo positivo. Por supuesto, nuestro máster, aparte de las videoclases, llevan unas prácticas también asociadas en las que hacemos prácticas sobre pacientes reales y la verdad que son muy entretenidas y lo pasamos bastante bien porque aprendemos un montón. Yo siempre digo que la teoría sin una base práctica en la que implementar todo eso que hemos metido en nuestra cabeza, pues al final no tiene sentido, ¿no? Y es súper importante. De hecho, los alumnos lo dicen que son súper necesarias y son súper buenas y súper didácticas las prácticas porque a veces cuando no tienes conocimiento de un tema y lo lees sigues sin conocimiento, pero cuando vas lo practicas y encima lo practicas con pacientes reales que te cuentan su experiencia, cómo lo sienten ellos, pues también aprenden mucho. Los módulos en los que está estructurado el máster, me los he apuntado aquí para no dejarme ninguno, eh, tiene un módulo de micropigmentación areolar. También practicamos micropigmentación de labio, también en eyeliner y labio, areola, eyeliner y capilar. Cejas, ¿no? Y cejas, eso es. Ujú. Como sabéis, en los últimos años ha habido un real decreto en el que ya tiene que haber incluida en la unidad de cirugía
mamaria a una unidad de micropigmentación y ya se está implementando. Se está empezando a implementar poquito a poquito. Aquí en Madrid ya hay bastantes hospitales que lo tienen, pero sí que hay una consulta de enfermería de enfermería micropigmentadora, sobre todo enfocada al tema de las pacientes oncológicas, que al final nosotros ese cuidado del paciente pues le aportamos ese plus de los cuidados de enfermería que nos definen tanto y que tanto bien le hacen a los pacientes y que al final es lo que nos caracteriza a nosotros como enfermeras, ¿vale? Se hacen prácticas e incluso se llevan modelos reales para que veáis cómo se hace la micropigmentación, ¿vale? Una de las mejoras que hemos introducido este año ha sido que vamos a hacer un módulo bastante extenso de cosmetología, donde vamos ¡Qué a, envidia! donde vamos a analizar tipos de piel, hacer rutinas, a ver qué es lo que las pieles necesitan, cuándo es una piel grasa, qué principio activo le pongo, cómo consigo que una piel sensible se convierta en una piel resistente, y eso va a ir asociado a una práctica, habrá una teoría, y va a ir asociado a una práctica donde con la lámpara de Wood o con analizadores un poco más sofisticados vamos a poder ver las pieles ya no solamente en el momento, sino incluso se pueden hacer incluso pronósticos con los más sofisticados a 10 años posterior, ¿vale? Entonces, a nosotros nos parece súper importante esta práctica del cuidado de la piel, porque al final nosotros hacemos eso, cuidado de la piel. Desde que terminamos la carrera nos enseñan en cómo se cuida cómo se cura, cómo se cuida una úlcera, cómo se protege esa piel perilesional, y al final, pues tener un conocimiento de la piel es la base y lo más importante a todos los tratamientos que vienen después. Es súper importante empezar los tratamientos siempre desde lo menos invasivo a lo más invasivo y no ir directamente saltando los pasos. Yo cuando me refiero a esto siempre me pongo siempre pienso en la escala analgésica de la OMS. Cuando nos llega un paciente al hospital, no empezamos la analgesia con tramador, empezamos la analgesia con paracetamol y en función de las necesidades del paciente vamos aumentando, ¿no? Pues esto es un poco parecido, no podemos ser agresivos con la piel y siempre tenemos que protegerla al máximo. Entonces, bueno, esto es una de las mejoras que a mí me encantan y que creo que era necesario ampliarla un poquito más, ¿vale? Vamos a hablar, también va a haber un módulo de aparatología, que yo soy profesora de la videoclase y profesora además también de las prácticas. Y bueno, ¿qué te voy a decir de la aparatología? A mí me parece necesaria. La aparatología es algo súper abandonado, que la gente, bien por desconocimiento, bien porque es verdad que hay que invertir dinero, aunque ya dan muchas facilidades en las casas comerciales para poder adquirir aparatología, se tiene olvidada. A veces nos centramos mucho en tratamientos, como digo, un poquito más invasivos y se nos olvida que a lo mejor es necesario a la paciente hacerle una limpieza facial asistida o es importante hacerle una radiofrecuencia antes de hacerle cualquier otro tratamiento, ¿no? Que a lo mejor luego nos reduce que esas sesiones y esos tratamientos invasivos sean luego mucho menores, necesiten muchas menos sesiones y sean menos agresivos para la piel. En aparatología vemos casi toda la aparatología que existe, vemos presoterapia, radiofrecuencia, vacunterapia, cavitación, lo vemos todo. Luego vemos también un módulo de PRP aplicado a facial y aplicado también a capilar. Ya sabéis que el PRP tenemos que hacer con indicación médica, con prescripción médica, que no lo podemos usar de manera independiente, pero que bueno, que teniendo en cuenta que nosotros valoramos y damos mucha importancia a ese trabajo en equipo y a ese trabajo multidisciplinar, porque al final ese trabajo en equipo y esa unión hace que tu paciente tenga un abordaje y un tratamiento mucho más completo. Solamente nosotras de manera independiente nos quedamos cortas, no nos podemos limitar solamente a tratar a los pacientes con mesoterapia, con un peeling. El paciente necesita a lo mejor una toxina o se va a beneficiar de una toxina, y trabajar en equipo hace que tu paciente se pueda beneficiar de todas esas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, también os enseñamos PRP. Os enseñamos, por supuestísimo, que para mí también me gusta, que yo también soy profesora, parece que estoy vendiendo mis clases, pero no, es que a mí me encanta el mundo de la fototerapia, el mundo del láser, la luz pulsada,
y demás, que también es importante como complemento. Y que hay pacientes que rechazan al final los tratamientos invasivos, que no quieren que les pinches y que le hagas, por ejemplo, un peeling o algo, o hay pacientes que no lo tienen indicado, entonces se pueden beneficiar de todos estos tratamientos. Vemos todos los tipos de láseres, excepto los láseres ablativos, que se consideran dispositivos médicos y que no los podemos llevar a práctica. Vemos diodo, vemos luz pulsada, vemos diodo trionda, vemos, ¿cuál más, Iris? Diodo láser, lipoláser. Yo creo que Yo, los has dicho todos. sí, No me yo acuerdo creo si que probamos sí. alguno más, fue hace un El montón de tiempo, Q-Switch, que pero se me ha olvidado decirlo, sí, Quick el Switch. Q-Switch, que hacemos tratamientos también con Carbon Peel. Entonces, bueno, algo bueno que tiene el máster es que os enseña estas cosas que al final es importante saberlas, pero no relacionadas con un equipo que se llame X, sino entender la tecnología para que sepáis que si se llama X, Y o Z, el equipo que tengáis, sabéis cómo funciona y vais a saber utilizar todo tipo de láser, sabiendo qué láser es y cómo funciona. Luego algo también muy bueno que nos parece también necesario de cara a los tratamientos más invasivos es que vamos a hacer prácticas en piezas anatómicas, en cadáveres, porque tenéis que saber cómo reaccionan los productos en la piel y, por supuesto, hacemos disección para aprender anatomía para después poder pinchar en pacientes reales. Entonces, nos ha parecido que sí que es verdad que es necesario esa parte y que de alguna manera era bueno implementar esta práctica para que podáis también aprender un poquito más, ya no de piel para afuera, sino de piel para adentro, que al final es la base de todo, ¿vale? La piel y todo lo que hay debajo. Por Estructuras, supuesto, sí. hacemos prácticas de implantes dérmicos mínimamente invasivos. Hacemos prácticas con ácido hialurónico, que bueno, vemos casi todas las técnicas. Y bueno, poco tengo que decir de esto porque luego si tenéis alguna duda sobre esto me preguntáis, porque es que la práctica es la práctica. Al final todo se relaciona. Si yo cuido la piel de mi paciente, le hago tratamiento y al final no llego porque la paciente tiene una pérdida del paquete graso por circunstancias X, a lo mejor tengo que recurrir a ya un poquito más dar volumen con ácido hialurónico y con otros rellenos, ¿vale? Damos también prácticas de mesoterapia en las que también detallamos qué principio activo hay que utilizar y a qué profundidad para estimular dependiendo lo que queramos hacer en cada tipo de piel. Eso también es muy importante. Al final no es ponernos pom, 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 pinchamos sin ningún sentido, sino dónde tengo que llegar con mi principio activo, porque qué es lo que quiero estimular de mi paciente, qué es lo que yo quiero que mi paciente se vea beneficiada, ¿vale? Y bueno, luego hacemos también, que es otra de las mejoras, hacemos también implantología capilar. El PRP lo hacemos en capilar, lo hemos metido también en este máster, hacemos implantología, hacemos mesoterapia y hacemos PRP y, si no recuerdo mal, laserterapia también en capilar, ¿vale? Entonces, bueno, por supuesto, después de todo esto y de toda esta estructura que os he explicado, hay que hacer un trabajo fin de máster en las que aquí en el máster le damos mucha importancia a la investigación y a las búsquedas bibliográficas. Entonces, bueno, somos un poco exigentes en el TFM y cada vez lo somos más porque cada vez nos estamos dando más cuenta que las enfermeras pecamos un poco de eso, ¿no? Que no investigamos, que no estudiamos, que no buscamos bibliografía. Entonces, bueno, pues me parece que basar nuestros cuidados en la evidencia es el camino correcto para lograr el éxito con nuestros pacientes, ¿vale? Luego, salidas profesionales, porque yo os he contado aquí un montón de cosas que tenemos que hacer y claro, cómo yo esto lo puedo implementar a la práctica. El mundo de la enfermería dermoestética ahora no es fácil. A mí no me gusta deciros que es un mundo maravilloso en el que no vais a encontrar ningún obstáculo, porque bueno, la enfermería dermoestética está empezando ahora, lleva como ya haciendo formaciones de máster como unos 5 años más o menos, ya profesionalizadas y bien.
Entonces, poco a poco esto va mejorando y tampoco la enfermedad hemoestética no está al 100% reconocida y esto es una realidad. Ahí estamos trabajando mucho para que llegue ese momento y quería hacer un apunte y contaros algo que a mí me ha encantado y es que este fin de semana, que Iris además ha coincidido conmigo, Sí. se han hecho, 2 enfermeras han organizado las primeras jornadas de enfermería dermoestética en las que hemos podido disfrutar de un montón de ponentes fabulosos. Hemos aprendido muchísimo, ya no solamente del Sí. tema de la dermoestética, sino también relacionados con el emprendimiento, que también estamos un poquito perdidos. Y a lo que voy con esto es que ya empiezan a darse pasos en firme y ya cada vez vamos trabajando más en conjunto. A mí me encantó ver a todas las enfermeras dermoestéticas juntas ahí en una habitación, todas con el mismo sueño, todas con la misma lucha y todas en el mismo camino, ¿no? Entonces, pues poco a poco, esto espero que cada vez vaya más y yo estoy segura que así va a ser, ¿vale? Bueno, las salidas profesionales, pues podéis trabajar de muchas formas cuando terminéis el máster. Por supuesto, cuando terminéis el máster tenéis que seguir formándoos, ¿verdad, Iris? Esto no se acaba nunca. Cuanto más sabes, más te das cuenta de que tienes que seguir formándote. Ya te digo, yo empecé también el máster pensando que era esto y ya me pondría a rellenar y a trabajar. Conocí el mundo más a fondo de la cosmética, conocí a Gema Herrerías. Gema, ojalá estés viendo esto porque eres la Biblia. Y es que no, o sea, es que no ha habido un mes desde que terminase el máster que no estuviese formándome de alguna manera. Cuando no he podido estar presente he hecho streaming, pero es una pasada la cantidad de material bueno que hay. Y además no paran de salir cosas nuevas. O sea, es que Sí, el máster ha cambiado del año pasado a este porque han salido 1000 cosas nuevas. O sea, es lo último de lo último. hay que ir actualizándose poco a poco. Entonces, cuando terminamos el máster, evidentemente tenemos que seguir formándonos, seguir y seguir y seguir y seguir y nunca parar. Podemos trabajar en un centro sanitario como enfermeras con nuestra consulta de enfermería. Yo siempre me preguntan, y es la pregunta que más me hacen, ¿no? ¿Puedo trabajar de manera independiente en una consulta de enfermería? Pues puedes trabajar de manera independiente haciendo tus competencias enfermeras, pero es lo que he dicho antes y me reitero, lo repito y lo repetiré siempre. Es que al final tú limitas los cuidados de tu paciente a los que tú puedes hacer como enfermera, pero es que hay otros tratamientos que tú sola no puedes hacer y que tu paciente se va a beneficiar si tú estás bien acompañada de un buen equipo médico, llámese lo que sea. Es que parece que la palabra médico nos asusta. Y la palabra médico es un compañero del que aprendes y tú eres otra compañera de la que el médico aprende. Yo nunca, jamás en mi vida de enfermera de dermoestética he tenido jamás ningún problema. Entonces, si es que es mucho mejor, si es que en el hospital trabajamos en equipo todos los días, mano a mano, nos conocemos perfectamente, pues vamos a hacer también un trabajo bonito, bonito juntos, ¿vale? Entonces, la opción es trabajar de manera independiente, dentro de las competencias, tratar a tus pacientes con lo que tú puedas hacer y si no llegas, pues pensar en una segunda opción, derivar o lo que sea necesario. Puedes trabajar en una clínica estética contratada, como en un hospital privado, que al final te limita a cómo se trabaja en la clínica y un poco las líneas que marque la clínica en sí. Puedes montar tu propia clínica, como he tenido la buena idea de hacer yo, que además hoy ha sido el primer día de la apertura. Sí. Y luego también podéis trabajar en el hospital haciendo micropigmentación, ¿vale? Que en esa unidad presentáis el proyecto en el hospital y también es un trabajo muy bonito porque está muy relacionado con los cuidados enfermeros, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabéis que la enfermería está en auge ahora, está avanzando, pero que está avanzando y va a seguir avanzando, no me cabe la más mínima duda. Pero ahora Iris que nos cuente un poco su experiencia, porque a mí me gusta que la gente aprenda de los errores y de los aciertos de otras personas que ya han pasado por el mismo camino. Y bueno, cuéntanos lo bueno y lo malo.
Pues mi experiencia fue que realmente me ha cambiado la perspectiva de lo que yo consideraba dermoestética, enfermedad dermoestética, medicina estética en general. Yo venía también muy condicionada por lo que se mueve ahora mismo en redes, que es una medicina estética muy fast food, es todo rápido, en 10 minutos un labio y luego otro labio. Entonces, eh, en este máster hemos aprendido que hay muchas disciplinas, que todas están interconectadas, que hay que trabajar multidisciplinar. Es algo que, que realmente no nos hace menos. Quiero decir, una enfermera de urgencias no es menos competente o está menos empoderada por trabajar con un médico de urgencias, y lo mismo ocurre en dermostética. Creo que es un signo de independencia y de emprendimiento, de empoderamiento, el que una enfermera monte una clínica con su nombre teniendo médicos en la plantilla, como has hecho tú. Empoderamiento no es solo coger y montar una clínica yo sola como enfermera y esperar y cruzar los dedos a que eso esté siempre dentro de la legalidad. Eh, y creo que es lo más importante que he aprendido del máster, además de abordar todo el tema de la cosmética, de que si uno va directo a un relleno, a lo mejor sin preparar una piel antes, sin asegurarse que esa piel está hidratada, que tiene elasticidad, que va a soportar ese aumento de volumen. Eso es imposible tenerlo en cuenta si uno no aprende de fórmulas cosméticas, si no aprende de estructura de la piel, si no aprende de otras técnicas como son mesoterapia, skin booster. Entonces, eso creo que es lo bueno que me llevo. Lo malo, que uno se enfrenta a muchos miedos también. Yo ahora mismo que estoy emprendiendo, estoy con los trámites de ser autónoma, buscar consulta y todo, se pasa mucho miedo porque enfermería sabe de todo, es la navaja suiza, De pero eso de no. emprendimiento no. O sea, es que nunca se ha considerado que una enfermera pueda ser emprendedora y montarse un tinglao ella sola. De hecho, en las jornadas estas en las que estuvimos, eh, vino un compañero a contarnos su experiencia, más un compañero que también ha estado en Noruega como yo, que él se ha montado una empresa súper interesante de enfermería a domicilio ahora en España, que es un concepto que está todavía ahí Nelson. a medias. Y una de las compañeras comentaba, pero es que, ¿por qué alguien querría pagar por un servicio de enfermería que tiene también en su centro de salud? Pero es que esa pregunta no nos la hacemos con un ginecólogo o no nos la hacemos con un dentista. Entonces, creo que nos tenemos que dar ese valor y creo que tenemos que ser valientes y aprender mucho de emprendimiento, vaya, porque es una faceta mía que no me había planteado nunca. Y creo que esa sería la parte negativa, pero creo que merece la pena. Duda, sin duda. Al final yo siempre pongo que no está mal, que depende de los gustos de cada persona, pero al final no todas las personas tienen que limitarse en lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo, voy a contar mi experiencia, cuando salió la última OPE, yo me despidía por estudiar una oposición porque era como lo máximo a lo que yo podía llegar, ¿no? Estudiar una oposición y tener una plaza fija en el hospital, ¿no? Y yo estuve 2 años encerrada en mi casa estudiando que no hacía otra cosa porque de verdad me creía que eso era mi tope y donde yo ya me iba a sentir realizada. ¿Qué pasa? Que no fue así. No fue así. Al final hay un montón de caminos abiertos, ya no solamente en la enfermería hemoestética. Mira lo que has contado de la enfermería del chico que iba a domicilio, Nelson creo que se llamaba. Al final te enseñan eso en la carrera. Te enseñan en que una enfermera puede trabajar en el centro de salud, de hecho haces práctica en el centro de salud y haces práctica en el hospital, en diferentes servicios, porque también tenemos que ser multitodo, ¿no? Que tenemos que saber de todo. Pues si un día te voy a nefro, otro día a la UCI, otro día a quirófano, y yo he disfrutado mucho de esa etapa y me ha encantado y yo soy enfermera de vocación y de verdad me gusta, pero hay otros campos y otras posibilidades en las que nos podemos desarrollar, podemos hacer estudios, podemos investigar, podemos incluso emprender y es algo que no nos enseñan, e incluso aprender de este emprendimiento es algo bonito. Es algo que te enriquece y te satisface personalmente, ¿no? Tú estás acostumbrado, pues terminas la carrera con 20 añitos, tienes tu sueldito todos los meses y no te preocupas nada más que ir a trabajar, hacer tu trabajo, te vas a casa y esto es mucho más. Esto es, me preocupo, las pacientes, qué tal están, productos, emprendimiento, autónomo. Luego, si queréis, en otro directo o si lo planteamos de alguna forma, podemos hablar de justo ese emprendimiento, de cómo ser autónoma como enfermera, de
pues eso, de cómo llegar, por ejemplo, a montar una clínica, que no es nada fácil. Yo he estado un año esperando licencia y eso que no he tenido ningún problema, que no ha sido algo costoso en el que yo haya tenido que dar muchos saltos. Al final es que todo el tema de la burocracia es lento, Es lento. pero al final es bonito y se aprende. Se aprende. Así que bueno, yo me alegro muchísimo que cuentes tu experiencia y que hayas seguido por el camino de la enfermería hemoestética haciendo las cosas bien y siendo ejemplo de ello. No sé si hay alguna pregunta. No lo he visto. Si tenéis alguna pregunta respecto de esto, de la enfermedad hemoestética, del máster de IFSES, nos la podéis preguntar, que tanto Iris como yo os la podemos resolver. Voy a intentar leerla, ¿vale? Porque creo que no hay ninguna. Luego el directo creo que se va a quedar guardado, ¿vale? Lo vais a poder ver. Y luego si tenéis alguna duda, pues os ponéis en contacto con Ipses o conmigo o incluso con Iris, ¿no? Sí. No se pongan en contacto contigo, que no lo he dicho yo así muy a la ventolera, pero bueno, al final yo creo que tenemos que ayudarnos entre todos y que al final, pues lo que os he dicho, el responder y ayudar a la gente cuando ha pasado por el camino. Yo cuando empecé y monté mi consulta de enfermería dermoestética en la que esto no estaba tan reconocido, o no tan reconocido, sino pues tan a la luz, con tanta gente, yo pensaba que iba a dormir en la cárcel todos los días. Yo me creía una loca de decir, pero ¿qué estoy haciendo, no? Al final, yo fui la primera edición de IPSES y dije, Dios mío, qué locura, ¿no? Dice Diazalias que está interesada en el curso de micropigmentación. Puedes llamar al teléfono de IFSES de información y allí te detallan te detallan todo el curso, cuándo empieza con las fechas exactas y demás, ¿vale? Qué raro que no haya ninguna pregunta. A mí sí que me Actualmente podemos, sale... podemos inyectar ácido hialurónico sin prescripción médica. El ácido hialurónico es un producto sanitario. Mira, esto es la otra pregunta que siempre, Iris, sabes del que... millón, sí. Sí. El ácido hialurónico es un producto sanitario y las enfermeras podemos de manera independiente administrar productos sanitarios, ¿vale? Sea inyectado o sea de la manera que sea. ¿Qué pasa? Que eso conlleva, por supuesto, una formación muy exquisita de la anatomía de la cara, porque no es pongo ácido hialurónico y doy un churritazo de ácido hialurónico en un pómulo, sino es saber cuándo quiero voluminizar, cuándo quiero retraer y saber cuándo pincho por encima, cuándo pincho por debajo, ¿no? Pero yo siempre he tenido en la presente, cuando yo estaba en mi consulta, en qué pasaba si yo tenía una complicación. ¿Qué pasaba si a mi paciente le pasaba algo? Hacía una... no me gusta hablar siempre de la misma complicación porque es que esa complicación de la necrosis es la que con menos probabilidad te va a pasar y es la única que nombramos, pero hay muchísimas más complicaciones que pueden asociarse a una técnica de hialurónico o de lo que sea. O de lo que sea. Entonces, hasta que la prescripción enfermera no esté desarrollada y de verdad alguna vez ya nos reconozcan algo, es que necesitamos al médico hasta para un corticoide. Es que a día de hoy, al menos en Madrid, no nos venden ibuprofeno de 600 sin receta médica. Y esa es la realidad. La realidad es que si hay una complicación, pues sí, tú derivas a tu paciente, me parece fenomenal, le derivas al hospital y ya está. Luego ahí cada uno la profesionalidad y la responsabilidad. Yo desde luego no me sentiría a gusto habiendo cometido un fallo o cualquier situación que de repente ocurra y que al final no es tu culpa, pero ocurre. Yo profesionalmente, y digo mi experiencia y creo que Iri está de acuerdo conmigo, no me sentiría bien derivando y hasta luego Mari Carmen y aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, ¿podemos administrar ácido hialurónico de manera independiente? Sí, pero está la coletilla y esa coletilla existe y esa coletilla es real, que es la realidad, ¿vale? Sí, es la pregunta que más se repitió las pasadas jornadas también a gente que estaba empezando ahora en este mundo.
La pregunta es, ¿lo puedo hacer de forma autónoma? Por lo visto, sí, porque es producto sanitario. El problema está, ¿qué pasa si hay una complicación? Ejemplo, infección, ejemplo, isquemia. Una Ejemplo, enfermera, infección, tú lo has dicho muy bien. Ejemplo, infección. Si es que no hay que irse a lo más complicado. Es que hay complicaciones que al final ocurren. claro, y realmente nosotras podemos aplicar, podemos administrar medicación en situaciones de emergencia. Y yo que me he encargado, en uno de los trabajos anteriores, me encargaba yo del carro de paradas, ¿no? De hacer el checklist y todo. Y nunca me he encontrado, por ejemplo, hialuronidasa o me he encontrado pomada antibiótica en el carro de paradas. Es decir, que se te infecte un labio o que hagas una isquemia no se considera emergencia. Entonces, esto es un poco polémico porque puedes Nosotros, hacer el labio pero no puede resolver los riesgos que conlleva, que son el porcentaje, viendo estadísticas, que las he buscado además, son tranquilizadoras, es decir, la probabilidad es muy baja y normalmente se debe a una mala técnica, es decir, si tú sabes hacer bien la técnica, es muy bajo el riesgo de que tú des estos problemas. Pero, o sea, no es cero, la probabilidad no es cero. mira, Entonces, esto yo no es cero. Trabajando con personas, las probabilidades de que no ocurran cosas es que nunca son cero. Em, yo siempre lo explico cuando los alumnos me preguntan, y es que es verdad, nosotros de manera independiente podemos poner una adrenalina cuando la vida de nuestro paciente esté comprometida. Quiere decir, cuando sea una situación emergente de verdad. Tú, en una situación de urgencia, la vida del paciente no está comprometida en las que se incluye la hialuronidasa, ¿vale? uh-huh. Entonces, ¿podemos? Sí. Luego ya os digo que depende de la responsabilidad de cada uno. Yo no me sentiría a gusto haciéndolo y entre otras cosas porque trabajo súper feliz, súper contenta con mis compañeros de trabajo, que al final no es que una enfermera necesite un médico para trabajar. Es que si dejamos de pensar en eso, a lo mejor podemos entender un poco más todo esto, ¿no? Y Uh-huh. es que tu paciente en el hospital necesita, si se le complica, un cardiólogo, necesita un urólogo, necesita un neurólogo, y al final, entre todos, tratan de manera, de un abordaje más completo al paciente. Pues esto es lo mismo. Es que al final aprendemos unos de los otros y tenemos que ser una piña en esto de los cuidados de la piel y de la estética, como lo Uh-huh. somos siempre. Al menos esa es mi Claro. experiencia. Habrá quien diga, yo es que con los médicos fatal, fatal, fatal. Al menos esa es mi experiencia, pero tanto en el hospital como en mi clínica y como cuando tenía la consulta. Al final, yo de verdad te lo digo que nunca he tenido problemas. Pero me Sí, refiero también. de forma, espera, Olga, no sé si te hemos respondido a la pregunta, porque has puesto que me refiero de forma autónoma. De forma autónoma, la administración, sí, Sí. perfectamente. Y os pongo otro símil. ¿Nosotros podemos sondar a un paciente en un hospital? Sí. ¿Qué pasa si el paciente se infecta y tiene una ITUA? Si es que esto es sencillo, si es que no hay que dar más vueltas. Es así. Y mesoterapia se supone que podemos ponerlas en prescripción médica de manera autónoma, pero ningún laboratorio te vende si no eres médico. Ay, amiga. Sí, esta es una realidad en la Mm, que ya la Asociación de Enfermería Dermoestética SED, SEED, que no lo he comentado, pero me parece importante comentarlo, hay una sociedad de enfermeros dermoestéticos en los que estamos, pues somos como una cajita y en la que tenemos una asesoría jurídica y un poco ujú. una unión a la hora de, bueno, pues plantear todas estas dudas y plantear todas estas cosas injustas contra la enfermería. Y una de ellas es que hay La laboratorios mesoterapia. que no te venden productos si no eres médico o trabajas en una clínica sanitaria, ¿vale? Eh, esto, evidentemente, yo no lo entiendo desde mi parte. Cuando me he puesto a trabajar haciendo las cosas bien, yo me monté mi consulta de enfermería desde que terminé el máster porque quería que mi paciente estuviese en un sitio seguro, porque quería que mi paciente estuviese en un sitio limpio, legal y atendido por profesionales sanitarios, ¿no? Pero hablando de mí y defendiendo un poco la enfermería. Pero luego hay personas que llaman a los laboratorios y quieren comprar productos para pincharlos, que eso ocurre y es una realidad, para pincharlos en sitios no adecuados. Entonces entiendo que ahí los laboratorios digan no.
Entonces yo creo que haciendo un buen trabajo, no demostrando, porque al final demostrar no me gusta, nosotros no tenemos que demostrar nada, no me gusta la palabra, pero es que al final es una realidad, ¿no? Tenemos que trabajar y tenemos que denunciar todas estas cosas que nos pasen. Es que cuando le escribes a un laboratorio y el laboratorio te dice, no te vendo porque eres enfermera, hay que notificarlo, no hay que callarse y no poner mesoterapia. Hay que luchar porque ese laboratorio venda enfermeras y demostrar que tenemos los suficientes conocimientos, las suficientes armas y que somos profesionales sanitarios que cómo no vamos a poder poner una mesoterapia, por favor. ¿Vale? Es que yo me cabreo, pero sí, es una realidad y está y no os voy a engañar. Es así. A ver. Lo que pasa que ante muchas actuaciones puede haber una repercusión. Un tatuador también puede llevarse un susto ante un trabajo realizado a un cliente. Todas las personas que trabajan con pacientes pueden llevarse susto e incluso la cajera del Mercadona puede llevarse, que no tiene nada que ver con la sanidad, puede llevarse un susto. Si es que las personas nos pasan cosas, pero si tú estás tratando a esa persona, estás pinchándole, pues la paciente tiene enfermedades, tienes cosas que tú tienes que tener en cuenta porque estás haciendo una actuación sobre ella, ¿vale? Un tatuador también está inyectando un pigmento y tampoco tiene un médico al lado. No es lo mismo. No es lo mismo. Un tatuador inyecta, por supuesto, pero inyecta muy superficial. Pigmento. Uh-huh. Nosotros cuando hablamos de inyecta pigmento, sí, inyecta muy superficial. Un tatuador no inyecta en planos profundos como nosotros, no atraviesa ligamentos, no atraviesa paquetes grasos, no atraviesa vascularización profunda, no es lo mismo. Uh-huh. No podemos comparar eso. Desde la ignorancia, un tatuador. Olga, yo creo que ya te he contestado. Además vamos a contestar a todas las preguntas porque me parece... Micropigmentación, no sé a qué te refieres. Una micro también la puede hacer una enfermera. Pero al final lo que haces es muy superficial. Y nosotros lo que haces con la micropigmentación al final es inyectar un pigmento a nivel superficial. Evidentemente eso tiene unas curas posteriores, que es que nosotros somos expertos en la realización de curas. Es que no sé si te hemos respondido, pero me gustaría que te hayamos respondido y que te quedes claro con lo que hemos querido transmitirte. Durante las prácticas del máster se llevan a cabo rellenos sobre pacientes reales. ¿Rellenos? Sí, claro, por supuesto. Sí. Que hablaríamos a un plano similar que un tatuador. Nosotros trabajamos generalmente cuando hacemos inyecciones, tratamos casi que más para mesoterapia dermis superficial, incluso hipodermis, y si hacemos un relleno vamos supraperiósteo. Yo creo que vamos un poquito más profundo y que evidentemente cuanto más profundo más complicaciones hay, más intríngulis, ¿vale? Conlleva más riesgo, claro. Os entiendo perfectamente. Bien, Olga, me alegro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más o si quieres decir algo más que añadir. Yo os animo a todos a que os metáis en este mundo maravilloso, difícil pero maravilloso. Y... Mira, Raquel Asensio ha hecho una pregunta que dice, ¿puedes abrir tu consulta a una clínica estética o tiene que ser una clínica sanitaria? Bueno, muy buena pregunta. Iris, tú que estás ahora ahí. Ahora que estoy en eso, yo me he tenido que revisar también la normativa, además también va mucho por comunidades, ¿no? Hasta donde tengo entendido, tú puedes abrir una cabina sanitaria dentro de un centro de estética, ¿vale? Esto quiere decir, por ejemplo, yo me monto una consulta de enfermería dentro de un centro de esteticien, pero claro, significa que tienes que pasar todos los permisos sanitarios, que no son pocos, para una sola cabina. Creo que lo adecuado y lo correcto y lo que estoy intentando hacer yo es buscar un centro sanitario con todos los permisos en regla. Ojo, que estén todos los permisos en regla. Que sea centro sanitario no significa que los tengan. Voy a hacer un inciso, Iris. Al final, si tú montas tu consulta en un centro de estética, tienes que convertir ese centro de estética en un centro sanitario. Porque aunque solamente tengas una consulta sanitaria, el acceso tiene que ser
que todas las condiciones de un centro sanitario. Incluso hay comunidades, para que os fijéis, en lo no exagerado, sino en lo complicado y en lo que tienen en cuenta estas cosas, hay comunidades en las que te obligan a tener 2 salas de espera independientes, una para estética y otra para cosas ya un poquito más sanitarias. Sí, sí, hay que meterse incluso en reformas. Por eso digo que es muy, muy complicado y son muchos permisos para tener una simple consulta. Creo que merece más la pena hacerlo en un centro sanitario ya en regla. Uh-huh. Y dentro de ese centro sanitario, si no tienen dada una consulta de enfermería, que hay muchos que ya la tienen, Uh-huh. se da de alta, solicitas una ampliación de la cartera de servicios y bueno, es un tipo de permiso y es solicitar algo que es mucho más llevadero, mucho más corto y no es tan lento como solicitar el permiso para un centro entero, con lo que Bueno, ello conlleva. depende también eso de las comunidades. Es que Mm, depende del ayuntamiento y del técnico y de... mm. Aquí yo conozco a compañeros que han abierto su clínica en 3 meses y yo he estado un año. Sí, O sí, sea que, sí. Yo también conozco a la chica que lo hizo en 3 meses y no sé cuál fue el secreto, la verdad, pero lo hizo rápido. pues al final es suerte. Así es. No sé si hay alguna pregunta más. A mí sí que me quedaría aquí toda la noche hablando de esto porque me encanta. Vas a cualquier centro estético y muchísimos te ofrecen servicios con un médico estético que va de vez en cuando. Hombre, intuyo y creo y quiero pensar que si ofrecen esos cuidados es porque tienen esa cabina como sanitario y han cumplido todos los requisitos. Si no los han cumplido, eso es ilegal. Mm. Y además me da mucha rabia esto. Y lo digo así, es ilegal porque es que es ilegal. Sí, el punto de mira está puesto en enfermería ahora mismo porque somos las que estamos en auge y además nos estamos uniendo muy rápido y esto está funcionando muy bien. Pero realmente no significa que seamos un colectivo que hace el único colectivo que puede hacer las cosas mal. Hay compañeras enfermeras que hacen las cosas mal, que no están dentro del marco de la legalidad, en dermoestética y en lo que sea. Pero Y luego también enfermeras, hay médicos y exacto, o sea, es que el puede que ser fisios, es que yo me he encontrado de todo y me cuentan historias increíbles y conozco gente que lo hace mal a mi alrededor pero es que, quiero decir, no, es que no entran dentro de los ejemplos que nosotras pondríamos de salidas de dermoestética, por ejemplo. Es que las cosas se tienen que hacer bien y yo no contemplo el asociarme a un trabajo de un médico que esté pinchando de manera ilegal en centros de estética. Yo creo que hay que trabajar con médico, con dermatólogo, con cirujano, con quien sea, pero que esté todo en regla y esté todo bien, porque además, aunque sea estética, siguen siendo personas las que se sientan ahí. Tú no sabes si van a tener una reacción anafiláctica, si les va a dar un ataque de pánico. Al final se ponen en nuestras manos y tenemos que tener los recursos y herramientas para darles la máxima seguridad. Mira, este fin de semana hubo uno de los ponentes que ahora no recuerdo el nombre, pero tú, Iris, a ver si lo recuerdas cuando diga la frase porque seguro que te va a sonar. Él Uh-huh. dijo una frase que a mí se me grabó aquí. Si te montas en la vaca, móntate bien. Si no, no te montes. Sí, este fue Jonathan, que él es Eso es, experto en PRP y plasma gel. Uh-huh. eso es. Y él lo dijo, y es que es el claro ejemplo. Al final hay que hacer las cosas bien, demostrando que hacemos las cosas con un porqué, con una razón y por supuesto con una seguridad para nosotros, para los que trabajen con nosotros y para nuestros pacientes. Dice Olga que para mí, como enfermera, sois un orgullo. Ojalá coincidamos en algún congreso. Tengo que desconectarme. Un saludo enorme y hasta arriba y arriba salud enfermera. Muchas gracias, Olga. Uh-huh. Al final, pues eso, trabajamos muchos, cada uno. Siempre intentamos aportar un poquito más de cosas buenas a la enfermería dermoestética y bueno, esto es una charla para ayudar a gente que quiere o que apuesta por esto, pero que al final seguro que pequeños granitos de arena harán una montaña y harán que esto se profesionalice Sí. seguro. En el máster se enseña también sobre emprendimiento y cómo abrir una propia consulta, sí, pero nunca lo vas a aprender. Esto es Qué algo, va. esto es algo que nunca se aprende, te explican el IVA, el IRPF, al menos a mí me pasa, ¿no?
te lo explica y dices, ah, pues sí, pues perfecto, me he enterado y súper bien. Luego explica sobre tu compañera. Es súper difícil, o al menos a mí ha sido uno de los mayores obstáculos que me he encontrado. El saber explicar a mí me ha pasado, ¿no? Ahora en la clínica con todo el personal que hay, yo hablaba con el gestor y el gestor me decía unas cosas y yo luego iba a trasladárselo a las personas que iban a trabajar conmigo y no era capaz. Yo decía, llámalo tú, porque no era capaz de transmitirlo. Pero sí, se os enseña y se dice cómo se monta una consulta, cómo emprender, se os habla también de marketing y redes sociales, cómo llevarlas y demás. Sí, Sí, de legalidad. Al final dimos un tema de legislación sí. al que yo le tenía un poquito de miedo, pero la verdad que creo que es la única legislación en mi vida que se me quedó fácil porque me interesaba Porque de te verdad. interesa, ¿no? Y estás ahí con el ojo. Sí. Sí, sí, sí. Y de Pues bueno, emprendimiento y de marketing, claro, marketing en redes sociales, como abrir tu cuenta de Instagram, por ejemplo, de empresa, que al final también es somos muy jóvenes, pero yo he tenido que importante. aprender. Que también es muy importante en cómo hacer esa publicidad. Al final, la publicidad con personas no se puede hacer de cualquier manera. Hay que tener muchas cosas en cuenta y hay que hacerlo bien. No se puede publicar todo lo que uno quiere publicar. Ujú. Así que nada, pues creo que ya no hay más preguntas. Iris, me ha encantado pasar este ratito contigo y con todos vosotros. Yo siempre digo lo mismo. Cualquier duda que tengáis, bueno, podéis contactarme, escribirme y también a Iris, que estoy segura que os responderá con las mismas ganas y la misma ilusión que yo. Sí, Bueno, pues no hay más, ¿no? Yo creo que no. ¡Ay, que hay un montón más! a ver, Mira, Lara pendiente. Amezcua es profe del máster también y una excelente enfermera hemoestética. Te mando un Ay, besito. sí, yo también la he conocido, la... Sí. Yo no soy profesional, pero soy paciente y es muy interesante lo que están diciendo. Eva, me alegro, me alegro. ¿Cómo se consigue que un médico trabaje en una clínica fundada por una enfermera? Pero vamos a ver. No sé por quién. Infojobs. No, pero es que parece que, eso es conseguir algo súper difícil. No, yo estoy montando una clínica, no es una clínica de una enfermera. Yo, enfermera, estoy emprendiendo y he montado una clínica para atender a mis pacientes. Y quiero que trabaje, pues, un médico. No es decir, oye, ¿tú quieres colaborar con la enfermera? Porque es que no, las enfermeras, es que parece, con ese pensamiento parece que es que las enfermeras están muy vetadas en este mundo. Tú demuestra profesionalidad, trabaja de manera exquisita, aprende, intenta y esfuérzate todos los días por ser un poquito mejor. Porque igual que tú te vas a reconocer como una profesional, los que están a tu alrededor también te van a reconocer como una profesional y al final van a querer retroalimentarse y aprender de ti. Al menos esa ha sido mi experiencia, no sé si me equivoco, pero es que ¿cómo se consigue un médico? Es que esto es cómo se consigue un cinturón. No, al final es trabajo en equipo y hablar y contar los planes que tienes, los proyectos que tienes, cómo es tu idea de cuidado, cómo quieres hacer todo esto y al final si la gente ve profesionalidad y ve algo exquisito, va a querer montarse en el barco contigo y disfrutar juntos. Estoy segura. Sí, yo entiendo la pregunta porque antes de irme al extranjero también era una idea que yo tenía por las prácticas que había hecho en la carrera. Hay una visión muy jerarquizada en España de cómo funcionan los equipos sanitarios. El médico está por encima de enfermería. Gracias a Dios, después he estado en países como Noruega, en el que es un equipo y punto, y la psicóloga asistencial está al mismo nivel que enfermería y enfermería al mismo nivel que el médico. Y creo que eso lo tenemos que trasladar a España ya en los tiempos que corren. Sí, por fin, sí, ya. Sí, sí, esto es importante. Mira, Isabel dice, pregunta aquí algo también importante que tenemos que saber y es que si se puede trabajar en la pública y montar una clínica. Hay que Ujú. pedir la compatibilidad, ¿vale? Esto es importante. No se puede trabajar sin solicitar la compatibilidad, ¿vale? Entonces se solicita en el personal del hospital y ¿tú has tenido algún problema? A mí me la han dado sin ningún problema, vamos. Yo es que a raíz del COVID tomé una pausa en lo que es lo asistencial y estoy trabajando a jornada completa, pero en una empresa que no tiene nada que ver con enfermería.
Y sí que es verdad que a través de la gestoría lo tuve que mencionar porque no es lo mismo darte de alta como autónomo estando totalmente parado Mm, que teniendo ya un eso es, empleo a jornada completa. eso es. Ujú, Pues Silvia, no vamos a hacer mención a laboratorios porque no queremos hacer publicidad y no queremos al final influenciaros con nuestra experiencia, nuestro gusto. Al final tenéis que probar vosotros los productos. ujú, Llamar, oye, soy enfermera de estética, he terminado el posgrado, quiero montar, he montado o me gustaría montar una consulta y estoy interesada en vuestros productos. ¿Te apetece presentármelo sí que trabajamos juntas? No, oye, ¿vendes enfermería? No, hasta luego. Que eso mm. pasa. Ser un poquito, ¿vale? Sí, estoy de Y, acuerdo. y esto no lo estoy diciendo aquí en el directo porque lo diga en el directo. Al final, Iris, yo que soy profesora de mesoterapia, sabes que en las prácticas tampoco lo digo, porque es que al final siempre asemejo lo mismo. No son laboratorios que tú puedas hacer mesoterapia así, jugamos con el que te vendan o no, pero al final yo no te puedo decir es que me encanta este producto, porque tú sin conocimiento y sin práctica vas a ir al producto que yo te he dicho que me encanta. Y al final Mm, tenéis que experimentar todo, cada paciente es un mundo y que al final es paracetamol, gelocatil y sumador. Es que es lo mismo. Lo que pasa que el intríngulis y lo realmente importante es saber elegir el producto ujú. adecuado para tu paciente. Sí, ¿Eh? tener opinión Esto crítica y es. leer etiquetas, ingredientes y juzgar lo que más le interesa a uno en base a No los un pacientes que laboratorio. tiene. Un laboratorio Mm, no. Porque al final el laboratorio es lo que te digo, te vende paracetamol, gelocatil, sumador y el feralgan, pero es paracetamol porque tiene fiebre. Pues mm, es un poco lo mismo. Y eso es lo ujú. realmente difícil. Sí, Bueno, chicos, pues yo creo que ya lo vamos a ir dejando. Lo que os he dicho antes ha sido un súper placer. Me quedaría con vosotros otras 2 horas más porque me encanta. Pero bueno, mira, yo estoy vestida de consulta y llevo todo el día aquí y ya es hora de irse a casa. sí, Iris, un placer como siempre y nos vemos, ¿vale? seguro, porque estamos en todos los saraos siempre. Eso. Hasta Sí, luego. bueno, Chicos, gracias. Adiós.